sesión. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria abogada va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 17.164 del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que la Sala de la Cámara de Diputados, en sesión de fecha 10 de enero, acordó no autorizar a la Comisión a sesionar el día miércoles 12. Correo del ex gerente comercial de NAMI, señor Iván Fortín, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por compromiso ineludible. Correo de la Contraloría General de la República, por el cual excusa la asistencia del Contralor General, señor Jorge Bermúdez, a la sesión programada para el día lunes 17 de enero, por motivos de agenda previamente establecidos e impostergables. Correo del señor Cristian Cerda, eléctrico de la planta Delta de NAMI, mediante el cual envía informes sobre las responsabilidades administrativas que permitieron entregar información adulterada sobre el beneficio de minerales durante el año 2020. Y finalmente, correo del señor Carlos Fernández Reynoso, por el cual envía documento denominado descargos a la exposición del vicepresidente ejecutivo de NAMI, señor Enrique Valdivieso, el lunes 10 de enero del presente año. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Perfecto. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Eguiguren. Presidenta, por intermedio suyo querría consultarle a la Secretaría si ENAMI hizo llegar los documentos que se comprometió con nosotros en la sesión pasada, especialmente la auditoría. Sí, buena pregunta, secretaria. ¿Llegó la auditoría que nos iba a hacer llegar la ENAMI, que fue compromiso de la sesión pasada? No, Presidente, diputado Eguiguren, la ENAMI no ha hecho llegar los documentos solicitados. El oficio se envió el mismo día lunes y se reiteró por correo el día martes. ¿Podemos reiterar esa solicitud, Cristina, solo para efectos que quede, ¿no es cierto?, constancia de que por lo menos hasta la segunda sesión, luego de que se hizo el compromiso, aún no ha llegado? Lo haremos. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre la cuenta, puntos varios. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objetivo escuchar la presentación de la presidenta del Sindicato de Santiago de NAMI, la señora Paula Iriarte, y del ex funcionario del ENAMI, el señor Tomás Neira. Recordemos que estamos en la comisión investigadora encargada de recabar información sobre la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería para determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión durante los últimos 5 años, como asimismo fiscalizar los actos de los órganos competentes de la administración del Estado relacionados con su funcionamiento en el mismo periodo. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados e invitadas. Está la presidenta del sindicato, Paula Iriarte, y quiero ofrecerle inmediatamente la palabra, Paula, para que usted haga también la exposición que tiene preparada para la sesión de la Comisión Investigadora de ENAMI. Presidenta, haga uso de su palabra. Micrófono, activar el micrófono. Tiene que activar el micrófono. Ahí sí. ¿Se escucha? Presidenta. Sí, diputado Gaona, disculpe, dígame. Sí, ya inició ya entonces usted, ¿no? Sí, está terminando los puntos varios, que de hecho me estaba también pidiendo una información, secretaria, que justo se me quedó en el tintero, con respecto a los descargos del exfuncionario del ENAMI que usted hizo lectura en la cuenta. Sí, Presidenta, esa información se encuentra está en la página web. ¿Y es muy largo? No es muy largo. Como para que usted pueda dar lectura a esa... Es que no estoy con computadora acá, tendría que... No, Presidenta, no se preocupe, si solo quería saber si para poder continuar la sesión nomás, no tengo problema.
Ya, perfecto. No, es que también me llegó por interno algunos colegas que me preguntaban si es que iban a hacer lectura de Si de esos gusta, descartes que hacía don Carlos. si gusta me consigo un notebook para hacer lectura, porque acá en Sí, no, en no, este, no se preocupe. Por ¿no? último, durante la sesión veamos si es que podemos obtener esa información. Perfecto. Presidenta, disculpen ahí por la interrupción, así que le ofrezco la palabra. Paula. No, 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 por favor, a ustedes. Yo quisiera ver la oportunidad que tenemos de participar en esta comisión investigadora de la Cámara, que finalmente da el espacio para investigar o despejar las muchas dudas que existen, sobre todo y en primer lugar respecto a la situación que nos afecta financieramente a partir de lo que todos entendemos que es una mala administración desde la Fundación Paipote. Pero como yo soy presidenta del Sindicato Santiago y mi labor o mi conocimiento está más enfocado en eso, me aboco a esto, a esta faena, digamos, que nos ocupa a nosotros. Y quisiera comenzar diciendo que apenas este lunes nos vimos fuertemente sacudidos como comunidad de Santiago con el despido de 2 trabajadores. Uno de ellos quiero hacer un pequeño reconocimiento a su gestión porque de verdad que conocí al respecto. Trata de Adonis Mesa, antiguo trabajador del área de informática, que él era hasta el lunes el encargado del sistema de compra y liquidación de minerales, lo que afecta por supuesto a todo el tema de productores, pequeña minería, pago de liquidaciones y eso. Además era también el encargado del soporte para la entrega de certificados mineros al servicio de impuestos internos para que los productores hicieran luego su declaración de impuestos, y también el encargado del ingreso de la información a la plataforma de Cochilco y Cernagiomín. A nosotros nos alertan estos 2 despidos, de partida por lo inesperado, por las funciones que realizaba, también por el momento en que se hace. Nosotros encontramos que es francamente imprudente despedir a 2 meses del término de la administración de este gobierno, no solo porque cambio de gobierno, eso significa cambio de autoridades para nosotros, sino que también hay un claro signo de cambio en el gobierno y por lo tanto suponemos las autoridades que van a llegar a nuestra empresa. También preocupa porque ha habido mucho rumor al respecto, porque aquí todo se ha trabajado con bastante secretismo. Circula mucho el rumor de la intención de externalizar el área de informática, que para nosotros es francamente complicado porque es verdad que tenemos sistemas muy antiguos, entonces ese manejo no está ya en el mercado. Son sistemas que se crearon en la empresa y que dan soporte, que es el corazón del negocio de la empresa, como es el pago a los productores mineros y a las pequeñas compañías. Entonces, vemos claramente un peligro ahí, como digo, hacer un reconocimiento al trabajo, al compromiso y responsabilidad con que llevó adelante toda su vida de trabajo en el interior de la empresa. También fue un destacado agente sindical, Adonis Mesa. Entonces, en su persona, hacer un reconocimiento a todos aquellos trabajadores que han sido despedidos de la empresa, y ojalá que con esto también se detenga y no se ocupe estos 2 meses, escasos 2 meses que quedan, en seguir desvinculando trabajadores, como primer mensaje. En lo segundo, ya yendo a lo que es Santiago, el área comercial, donde además yo me desempeño laboralmente, en días pasados, a partir de la intervención que dio inicio a estas sesiones del presidente del sindicato número 1 de Paipó, Eduardo Labarrera, que hacía varias denuncias de la mayor gravedad, nosotros nos dimos, también se nos pidió mucho participar de esta comisión para aclarar un par de puntos respecto a todos los 2 eventos más mencionados de esa situación en lo que refiere a Santiago, que es el contrato de venta de ácido, ¿ah? De venta de ácido sulfúrico. Se trató de una invitación privada, no hubo licitación como tal, sí se trató de una invitación privada, pero donde no se consideró a los clientes habituales de la empresa, a los clientes habituales del área de mercado futuro de ácido,
sino se invitó solo a traders. Y por supuesto se adjudicó, afectando a clientes normales nuestros de la mediana minería, que hoy se ven obligados a pasar por este intermediario que antes no existía, comprándole a este trader. Él se adjudicó ese, como digo, a través de esa invitación privada, todo el contrato como primer deje, digamos, que nos parece, por supuesto, que hay que mirar, que hay que revisar, pedir antecedentes, en fin, porque nosotros no los tenemos. Respecto al otro punto que era fundamental, que llamó mucho la atención, que nosotros tuvimos que resolver, contestar muchas preguntas, muchos cuestionamientos, se trataba del contrato que ahí se mencionaba como de venta de cátodos a Codelco. Ya no hay tal cosa, esa negociación fracasó, pero entendemos que dio pie muy rápidamente a una venta que se realizó en forma reservada, y debo destacar esto bajo estricta reserva, digamos, porque ni siquiera, y esto también es bastante curioso, llamativo, ni siquiera participó el área de la gerencia de ventas, que son los especialistas en la empresa en la venta de cátodos, justamente. Esa es la razón de ser de la subgerencia, y no participamos, yo además como asistente del área, no participamos de toda esa negociación, que además, como digo, no fue una venta abierta, no fue pública. Se cancelaron por desgaste los contratos que manteníamos año a año en las relaciones comerciales con el mercado chino y de Taiwán. Esos contratos no se pudieron mantener, se adjudicó el 70% de la producción de este año, que son 80.000 toneladas, a la compañía Anglo American, como digo, en un trato reservado. Que en estos tiempos, y a tan corto como insisto, del cambio de administración, nos parece que faltó transparencia, faltó procedimientos, ¿ah? Faltó claridad, faltó hacer una oferta amplia, porque yo tengo la experiencia que incluso para vender 200 toneladas de datos se hacen lo que se llama tender, que es una oferta pública que llegan más de 20 oferentes, y se elige la mejor oferta, por supuesto, y ahí se adjudica. Acá no tuvimos eso. Es cierto que necesitábamos los dineros que del anticipo de la empresa, sí, porque estamos en muy mala condición, eso no hay duda, estamos clarísimos al respecto, pero sí nos llama la atención, nos preocupa y nos está ocupando el tema de cómo se realizó esto, el procedimiento de esta venta, que como digo fue absolutamente reservada, porque de haber quizá llamado a una venta abierta, una licitación, hubiésemos podido conseguir todavía mejores condiciones de las que se consiguieron ahora, que todavía se están estudiando hace pocos días de parte de, como digo, de la subgerencia de ventas, que son los especialistas y los llamados a haber llevado adelante esta negociación. Ellos no participaron, ellos estuvieron fuera de ese marco. Entonces, eso nos llama profundamente la atención. Como digo, esa venta de las 80.000 toneladas, que es la mayor venta de cátodos directa que se ha hecho en la historia de la empresa, porque siempre los contratos fueron bastante menores, estaba la política de muchos clientes, en cambio ahora se adjudicó, como digo, el 76% a un solo cliente, ¿ya? Y estamos hablando que este negocio tiene un valor aproximado de 760 millones de dólares. Eso al precio actual al precio actual, digamos, al día de hoy. Por supuesto, el precio variando en el año por la cotización, en fin, pero hoy día estamos hablando de que ese contrato tiene ese valor. Entonces, nosotros pensamos que hay que mirarlo con más detención, hay que pedir antecedentes, y sobre todo, contratos y negocios de esta magnitud tienen que también contar con todos los pasos, las etapas, los controles, porque hoy día estamos dando respuestas sobre negociaciones que no conocemos, y resulta que es a nosotros los trabajadores que nos toca después dar la cara y dar explicaciones cuando hay los cambios de gobierno respecto a lo que ha ocurrido antes.
Y como digo, en este caso particular, en estos dos casos, se da que incluso los especialistas, ya no solo los trabajadores, estamos hablando de los profesionales y los directivos, no han estado adelante de estos procesos. Entonces, como digo, llamamos la atención a este respecto por la responsabilidad y porque nos va a tocar dar las explicaciones, dar la cara y todo lo demás. Tenemos también el deber de poner en conocimiento que también se han llevado a cabo otros contratos de asesorías y entendemos, por lo que nos han hecho llegar, nos han hecho saber, que son contratos de asesoría que han sido dirigidos, promovidos, fomentados desde el Ministerio de Minería, contratos bastante caros, uno con la empresa Matrix, hará ya unos meses, que incluso tuvo que ver, entendemos, con la salida del que era vicepresidente en ese momento, don Robert Mayne Nichols, y hoy día hay otra asesoría a la Fundición Hernán de la Lira. Curiosamente, se contrata una asesoría cuando nosotros teníamos incluso una gerencia dedicada al proceso de modernización de la Fundición Hernán de la Lira. O sea, teníamos todo un equipo de profesionales, una gerencia entera dedicada a eso, que incluso se ha visto desmantelada. Entonces, no entendemos, por un lado, despidieron a la gente, a los trabajadores que están en eso, a los profesionales, incluso al gerente en su momento. Hoy día tenemos una subrogancia en esa área. Y por otro lado, se contrata una asesoría. Entendemos que también sin licitación. Licitación que no son baratas. No estamos hablando de 5, de 10 ni de 30 millones. Estamos hablando sobre los 500 millones de pesos, sí, porque en minería hay que hablar de si es pesos o dólares. Entonces, queremos dejar de manifiesto, ahí seguramente otras áreas podrán dar cuenta de más información, o ustedes como comisión, a quien yo entiendo no le pueden negar la información, que muchas veces a nosotros sí, pueden solicitarla, pueden dar cuenta de ella, y también asimismo, a partir de esa información que se haga pública, los organismos pertinentes como Cochilco también hagan las investigaciones, los seguimientos y las observaciones que deban hacerse. Así que nuestra intervención fue, o era la intención, que fuera muy breve, muy precisa, agradecer este espacio y desear que, bueno, que salga todo lo que tenga que salir y que se cumpla el objetivo justamente de la comisión, que es para nosotros también mantener a la ENAMI, a la empresa, en el tiempo, porque nosotros somos sindicatos de trabajadores, nos interesa la permanencia de la empresa, nos interesa nuestra fuente de trabajo, y también nos interesa por lo que significa para todas las comunidades, sobre todo del norte, en la vida económica y en la vida social también. La ENAMI es un factor súper importante en todas esas comunidades. Nos interesa mantenerla en buenos términos, con transparencia, con el prestigio que ha tenido, y que no se vea involucrada en rumores, en desprestigio, o en malas negociaciones o lo que sea. Entonces, agradecer esta oportunidad, estamos disponibles, si hay que poner antecedentes los haremos llegar, y acá estamos. Como decía, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta del Sindicato de ENAMI del nivel central, Paula Iriarte, agradecida por esta presentación, que por supuesto nos deja con muchas otras dudas a propósito de los procedimientos que se están llevando a cabo, y lo digo hoy día con la ENAMI, pero también con recursos estratégicos, como el litio que tenemos ahí Como también. Exactamente. Uh-huh. Paula, bueno, no sé si es que alguien más, no sé si usted viene con alguien más para hacer uso de la palabra, o Cristi, solamente está Paula dentro de los invitados. No, presidenta, también está el señor Tomás Neira. Tomás Neira. ¿Le parece si es que le damos la palabra a don Tomás y al final de las presentaciones mejor hacemos una ronda de preguntas para juntar más información? Don Tomás, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Y perfecto. Tiene la palabra. Bienvenido a la comisión. Hola, buenas. Bueno, a mí
José Tomás Neira, yo trabajé en ENAMI entre el 2014 y el 2016. Y me invitaron porque, bueno, yo desde la unidad de desarrollo minero, que es la que administra todos los activos mineros de la compañía, estuve viendo varios temas con respecto a varios contratos, sobre todo de operación en Mina Delta, que es en Ovalle, y otros de contratos de opciones mineras con respecto a las propiedades mineras que tiene NAMI, que son alrededor de 250.000 hectáreas. Y por lo tanto también tenía que presentar muchos proyectos y de la misma compañía a el directorio y bueno, a la gerencia y todo eso. Pero en ese andar también uno va conociendo la estructura y la operación de la compañía también. Entonces, esto que se presentó aquí en la comisión respecto a las auditorías metalúrgicas y todo eso, en específico, esto es desde lo que vengo a contar un poco, esto no es algo de los últimos 5 años, de los últimos 3 años, es algo que ha sido constante en la compañía y ha tenido varios cambios que han pasado básicamente por el directorio de la empresa. Esta misma rotación gobierno a gobierno del directorio de la empresa también hace que tenga una poca continuidad con respecto a proyectos de largo plazo. Estamos hablando tanto contratos de operación como Mina Delta, los contratos de los medianos con la fundición o con la compra de concentrados, la comercialización de cátodos, anos y todos los productos. Y en los últimos 5 años, bueno, toda la conversión de la fundición de Paipote para cumplir las normativas ambientales que se impusieron alrededor de hace unos 6 años y que la compañía se comprometió a soslayar en un plazo de 4 o 5 años. Sin embargo, bueno, escuchando también ahí a la señorita Paula Iriarte, bueno, veo unas caras conocidas por ahí, en la informática, bueno, y otros de los sindicatos. Puedo indicar que básicamente la NAMI, como digamos diagnóstico de este proceder de algunos ejecutivos en su momento, en su historia, y de la propia compañía, el daño que le han hecho a la compañía durante todos estos años, se debe principalmente a que la funcionalidad o la jerarquización de la empresa siempre ha sido variada con respecto a los cambios de gobierno o los cambios de administración. Por ejemplo, yo soy ingeniero en minas, hace 25 años, también estuve del lado de los pequeños mineros que le vendían a NAMI, entonces sé perfectamente cómo funciona tanto en regiones, el apoyo que da regiones, su influencia territorial que produce la NAMI en todos los territorios donde está, ya sea Copiapó, Salado, Taltal, con los poderes de compra también seco en la quinta región, Cabildo, Catemu, y principalmente, bueno, lo que yo veía principalmente Delta y Ovalle. Sin embargo, hay funcionalidades entre las unidades más importantes, que son gerencia comercial, Santiago, fundición y gerencia de desarrollo, que se van entrecruzando. Y eso siempre dan espacios para digamos, estas errores, entre comillas, errores administrativos y funcionales, que han permitido, en cierta manera, mermar la caja, sobre todo del ENAMI. Ejemplos hay varios, y según lo que leí aquí, bueno, el tipo de los balances metalúrgicos, que no solamente se da en la parte de fundición, los problemas en los balances metalúrgicos también se da en todo lo que es en la compra de pequeños, en la compra de concentrado, en la recepción de minerales en las distintas plantas, ya sea en óxido o sulfuro, y es un problema que nunca, no sé si en el último tiempo ocurrió, pero nunca se ha logrado estandarizar como compañía única. O sea, hay procedimientos, digamos, generales, pero en la parte del área chica, como digo yo, que es toda la parte de compromiso, resguardo del mineral, ha sido muy deficiente. Y también en tanto el resguardo del mineral, que al final es inventario que se acumula en AMI, tanto de los pequeños mineros como de los medianos, también en la salida, que es la venta y la comercialización.
¿Por qué? Porque en ese trayecto entre que llega mineral, ya sea propio o de tercero, hasta que se comercializa, hay una serie de, digamos, goteras que se producen, ya sea en la mezcla, lo que alegan todos los mineros chicos, la mezcla de algunas lotes, la reducción de las leyes, la frase muy típica de todos los mineros, que siempre la ANAMI los caga con las leyes, y las diferencias de ese estilo. Realmente a nivel operacional es como muy complejo, muy complejo el control, ya que dependemos digamos, de una máquina que palea los lotes y los va tirando a chancador y a iniciar el proceso. Pero sí debería haber como, en mi opinión, pero un control más férreo en lo que se produce con respecto al cálculo de leyes de entrada de los minerales. Esto es escalable a todo lo que es medianos, contratos de concentrado, contratos de ánodos, de cátodos que maneja la gerencia comercial. Y para no entrar como un detalle técnico, todas estas funcionalidades se han ido cruzando en el tiempo y toda esa información está en las actas del directorio. Y por eso hay que hacer no solo un análisis ex post, sino un análisis de unos 15 años de directorio donde se van entrecruzando responsabilidades. Por ejemplo, en varios contratos, ya sea contratos directos, como decía Paula, o contratos de operación mina, o contratos de operación de concentrado, también de PLS, que es la parte, la solución rica de la lixiviación, se producen entrecruces. O sea, ¿qué quiero decir? Siendo que una función la cumple cierta gerencia, por cualquier inconveniente o por cualquier interés interno o externo con respecto a ese negocio, se empiezan a involucrar otras gerencias. Por ejemplo, el ejemplo que tengo yo y que fue que el que viví en forma personal, el contrato, por ejemplo, de operación mina de Panulcillo, que en cierta manera el visador o el fiscalizador de este contrato a través de un administrador de contrato era la gerencia de desarrollo. Sin embargo, por ciertas diferencias en cuanto a tarifa y contrato, que en el fondo era el trabajo de nosotros, o sea, el trabajo de nosotros era la contraparte del contratista. Cuando no se lograban esos acuerdos, porque claramente el contratista quiere aumentar sus utilidades y nosotros como ENAMI a lo menos queríamos asegurar el patrimonio. Entonces se producían ciertos roces con los contratistas, yo lo digo, puedo decir a nivel global de la compañía, en el cual siempre se doblaba la mano. ¿Y cómo se doblaba la mano? Era, digamos, o se metían otras gerencias, esa gerencia de fundición, o la gerencia comercial. En general, mi experiencia, sin menoscabar a nadie, y teniendo pruebas y documentos de eso, la gerencia comercial era siempre la que dirimía los conflictos. Y generalmente no lo dirimía con argumentos técnicos mineros, sino con técnicos comerciales. Entonces eso generalmente mermaba siempre, por lo menos en el caso que yo llevaba, el buen desempeño del contrato para la compañía, para ENAMI, sino que se ajustaba siempre a la conveniencia del contratista. Eso fue, por lo menos, descrito por mí en varias reuniones de directorio, pero sin embargo siempre, y lo digo con causa, siempre había el ajuste final, y ese ajuste final nunca se amoldaba a todo el set de responsabilidades que generalmente tienen los contratos, y no son contratos nuevos, son contratos que vienen ya de 7, 10, por ejemplo, el contrato Delta debe llevar unos 13, 14 años ya a esta altura. Entonces, la máquina de ENAMI tiene tantas aristas, tanto, por ejemplo, en la parte de operación, fundición, comercialización, que a veces estas brechas que quedan en todo los soportes comerciales o lo que puedan dar ingresos directamente a ENAMI son súper intervenidos de su razón original. Esa es la experiencia que tengo yo y puedo contarles. Por eso cuando me pidieron, un poco de ayuda y como invitaba a esta reunión,
era de qué manera, como forma global, podíamos, más que irnos a los detalles más técnicos que presenta el vicepresidente en su presentación, que no deja de ser verdad, pero en el fondo lo que hay que ir, para decirlo en forma más simple, lo que se tendría que hacer es armar una comisión investigadora por cada funcionalidad del ENAMI para ver cuáles son las brechas que han dejado en prácticamente todos los contratos. Estamos hablando, por lo menos en el área de desarrollo que yo veía, los contratos de opciones mineras, los contratos de participación de ENAMI en las grandes compañías, por ejemplo, Quebrada Blanca, Carmen de Andacollo, que cuando yo llegué, prácticamente esas participaciones no se tomaban en cuenta, existían como documentos, pero no se habían incorporado al estado de resultados de la compañía y una serie de cosas. O sea, eh, que eran fuentes de ingresos que nadie las tomaba como tal y al final iban en la contabilidad. En el fondo, hay muchos proyectos que la ENAMI va desarrollando por su misma función de abarcar varias áreas de la mediana y pequeña minería, que cuando sale el impulsor de ese proyecto, ya eso queda en el aire y eso da las brechas para justamente dentro y fuera de la compañía le hinquen el diente a ciertas fuentes de recursos que se generan. Personalmente la ENAMI puede generar muchos negocios y de toda índole. Estamos hablando, por ejemplo, en mi área, que nosotros teníamos la administración de 250.000 hectáreas, la ENAMI prácticamente es el tercero o cuarto poseedor de propiedad minera en Chile. Primero está SQM, después Codelco, después un par de compañías más y después está la ENAMI. Y eso involucra propiedad minera que cuesta 2 millones o 3 millones de dólares mantenerla anualmente, y eso ha sido una constante en los últimos 10 años. Cosa que con esas propiedades mineras que tienen ciertos estudios se podrían generar negocios tanto para pequeñas, para medianos o de la misma ENAMI. Y no se hace, y no se permite. De hecho, nosotros descubrimos varios yacimientos que eran, lo voy a decir coloquialmente, porque era muy divertido, porque nosotros hacíamos descubrimientos y aparecían así como moscas todos así a ver quién se quedaba con el yacimiento. El caso Esperanza, por ejemplo, la mina Esperanza, que fue una mina que recuperó la ENAMI cobrando una deuda, que al principio decían todos que era basura, pero al final era un tremendo yacimiento que se trató de hacer operación para poder abastecer salado, que estaba con 1/3 de la capacidad de carga de la planta. Cosa que demoró 6, 7 años y al final el contratista que llevaron, no sé quién lo llevó, no dio el ancho con la operación minera por sí misma. Entonces la ENAMI perdió tanto tiempo como abastecimiento salado. En la parte de minera Panuncillo o la mina Panuncillo con respecto al complejo Delta, es algo muy parecido. Se planificó la mina para explotar de cierta manera, de manera que todas esas leyes que habían sido descubiertas, leyes y concentraciones metalúrgicas, fueran aprovechadas por la ENAMI, y para eso, como la ENAMI no explotaba, se contrató un contratista, se hizo una licitación, se contrató un contratista que dio un buen precio, pero todos los años iba presentando dificultades con respecto a la tarifa. Bueno, cuento corto, en los últimos 14 años, el contratista logró convencer al directorio de aumentar el volumen de la mina, reducir la ley y mantener la planta siempre abastecida, que es el mejor de los mundos para los complejos mineros. Sin embargo, lo que al principio se iba a tomar un café muy cargado, al final se tomó un té muy diluido, y eso es lo que mantuvo al contratista prácticamente 14 años y le produjo una pérdida, no sé si pérdida contable, pero hizo que la ENAMI dejara de ganar a lo menos 50 millones de dólares en los últimos 7 años. Entonces eso, como es muy técnico, está todo calculado, está todo ok. No podría hacer una presentación, pero estaría 3 horas acá. Ese tipo de cosas ocurren no solamente en el área de desarrollo, sino en otras áreas de la ENAMI. En la otra área que yo desconozco, pero sí sé, desconozco la operación fina, pero sí lo sé, en los contratos de procesamiento de concentrados con Codelco ENAMI, los cruces con ventana, los cruces con potrerillo, o sea, todo
toda esa, digamos, esa operación, porque Enami hace muchas cosas. En todas esas operaciones siempre quedan brechas. Y cuando quedan brechas, la gente, no generalizo, pero la gente generalmente se aprovecha de esas brechas, y cuando es un tema muy técnico, con mayor razón. ¿Para qué decir los problemas de los pequeños mineros? Siempre el problema es la ley. Uno puede calcular un lote con una ley de 2% y la NAMI te va a dar 1,8. Uno puede decir, bueno, entre 1,8 y 2% solo hay 2 décimas. Pero si eso lo haces constante, con cada pequeño minero le sacas 0,2% de ley, forma un volumen de mineral, un inventario de mineral por cierta ley que te permite hacer cualquier cosa, desde mezclar con otros de baja ley, como mezclar con otros de alta ley para poder aumentar el volumen. Entonces, esas finezas operacionales no están cubiertas por un organismo interno de la ENAMI. O las unidades operativas no están preparadas para fiscalizar o detener operaciones con respecto a eso. No hay hitos como en los grandes proyectos. Yo estoy en Chuco y Subterráneo. Los grandes proyectos tienen unidades de hito que van viendo todos los hitos importantes, son todas estas brechas que puedan ser controladas. Aquí, por ejemplo, en la presentación, no, creo que me mandaron, hay un montón de cosas de compliance, de las cosas que se hicieron como básicamente para que en son de la transparencia de los contratos, en son de la transparencia interna de la ENAMI, pero son cosas muy elevadas. O sea, tener una política de compliance te habla digamos, de la primera capa de ejecutivo, pero ya a los niveles operativos, donde en los periodos de precio alto como estos, se maneja una cantidad de dinero importante. O sea, puede haber ingresos para los mineros. O sea, hay mineros que ahora en los últimos 6 meses han hecho millonarios porque básicamente el volumen de mineral que se mueve en estas fechas, digamos, de precios altos es impresionante. Y claro, la ENAMI deberías ganar mucho más en estas fechas, pero si uno va a los balances finos o los estados de resultados mensuales, se da cuenta que cada vez va perdiendo plata. Es la única compañía que yo conozco que en los tiempos de bonanza pierde plata y en los tiempos de escasez gana plata. Entonces, a pesar de las devoluciones que hay de los préstamos de los pequeños, los medianos mineros, a pesar de eso, ¿por qué? Porque la calibración de las plantas y de las plantas de procesamiento y la calibración, digamos, de la fundición están hechos para tiempo flaco. Entonces, no hay una planificación estratégica minera con respecto a la función principal de la ENAMI, que es el fomento productivo y la venta de minerales. Entonces, básicamente, mi intervención es para contarles que aunque se está por buen camino, hay que encontrar en cada contrato, en cada especificidad que produce la compañía o que se genera dentro de la compañía, el truco, básicamente el truco. Y eso involucra muchos recursos. O sea, habría que, ni siquiera una auditoría como Ernst & Young o Deloitte podrían deducir esto, porque es demasiado complejo desde el punto de vista minero. O sea, y prácticamente todas esas funcionalidades dentro de todos los contratos o todas las funciones dependen de una persona, o dependen de 2 personas o de jefaturas intermedias que son fáciles de doblar. O sea, la recepción de mineral en las plantas es una función muy precaria, donde se tira un cartón por abajo y se tira un papelito, se anota el papelito del minero, tanto, y se deja arriba del lote. O sea, hay ciertas cosas que siguen siendo muy precarias como funciones que permiten estas brechas de, digamos, negociaciones internas entre póneme más ley, sácame ley, dilúyeme o concéntrame o espérame y ese tipo de cosas. Entonces, que eso aparezca así como una gran sorpresa acá no es novedad. O sea, este problema lo tiene el ENAMI, yo creo, según otros ilustres que tienen más años adentro de la compañía, se viene arrastrando del año 2000, básicamente. O sea, el único tiempo que estuvo bien la ENAMI fue cuando vendió Ventana a Codelco. Entonces, ¿será la solución del ENAMI? No lo sé. Pero
Básicamente lo que trata de buscar esta comisión es algo súper técnico, súper complejo de descifrar si no hay un equipo técnico, digamos, traduciendo cada operación minera, cada operación tanto de venta, cada operación de desarrollo, incluso en la evaluación que fue del punto de vista de los mineros, que somos los externos y usuarios de NAMI, la reconversión de la fundición fue realmente un fracaso, o sea, nunca se evaluó bien, nunca se pensó otra alternativa. Lo que decía Paula era cierto, o sea, hay estas mismas brechas que se producen dentro de la compañía, genera contrataciones directas, asesorías para esto, asesorías para otro, esto otro y así. Es como una máquina que genera esta asesoría justamente para ver cómo sacar el mayor provecho del punto de vista externo, y algunos, lo que nosotros habíamos demostrado con muchos cálculos, era que lo hacían de manera justa, o sea, que la NAMI no perdiera plata, pero tampoco que ganara, y eso yo lo encontraba súper injusto. Y claro, por ejemplo, en mi caso, que yo manejé del contrato Delta, me decían, hey, pero si la NAMI no está perdiendo plata, ok, pero hay otras formas de perder patrimonio que es dejando de ganar. O sea, tenemos la planta llena de Delta, estaba sacándose mineral, estaba la planta bien calibrada, y el balance metalúrgico daba, y el balance monetario daba que la NAMI no perdía plata, porque la función de la NAMI no era ganar plata. Entonces, pero claro, ¿quién se lleva la renta minera en este caso? Los distintos contratistas en los distintos puntos. Si nosotros vamos a la renta minera de estos tipos de contratos, ahí va a estar lo interesante. Porque en el fondo es no cómo se están haciendo los negocios, sino cómo se deberían hacer los negocios de la NAMI. Y cuando parten los contratos ya se empiezan a diluir, se diluyen y cambian los contratos, los términos, las leyes de corte, temas muy, muy técnicos, las leyes de corte, las leyes de entrada, las leyes de cola, las leyes de entrada de fundición, de salida de fundición, las pérdidas metalúrgicas, las mismas escorias que a veces tienen leyes. Aquí yo veía, claro, en un momento en ese tiempo se vendían escorias como basura de la fundición, y al final tenían leyes, y eso eran prácticamente tratos directos que se hacían, porque decían, nos van a recoger la basura que genera la NAMI, y en el fondo no era basura. Y eso involucra prácticamente mover una perilla dentro, es muy figurado esto, pero mover una perilla dentro de la fundición para que solamente se calibre y se recupere cierta cantidad de ley, y la otra ley que se vaya en la cola. Y en la cola, cuando lo recibe el otro, ya es tema de ellos. Y lo pueden meter en otra parte, lo pueden meter lo chanquen y lo exhiben en otra planta, y así. Nosotros veíamos todo ese tipo de cosas y decían, no, esto no va a terminar bien para la compañía. El tema de los traspasos de Codelco Enami también, las propiedades que estudia Codelco para grandes yacimientos, y se da cuenta que descubre medianos yacimientos o posibilidad de medianos y chicos yacimientos, y por ley se lo tiene que traspasar a Enami. O sea, ese traspaso pasa por tantos filtros, que en el fondo los filtros que veíamos nosotros era ¿a quién le gusta esto? Así como a la Sonami, así más o menos en la Sonami se comenta harto. En la Sonami, oye, ¿a quién le conviene esto? Mira, esto puede ser interesante. ¿Algún interesado en esto? Y cuando no había ningún interesado, ya se traspasaba en NAMI, y ahí se comenzaba la rueda de ver qué podía hacer, y si se descubría algo, rápidamente se armaba o un contrato de arriendo o un contrato de operación con ciertas condiciones, y así. Y varios contratos de arriendo están así en este momento en Enami. Entonces, la multiplicidad de funciones da espacios para brecha, y esto es lo que están viendo aquí en la comisión. Se ha visto, yo creo, los últimos 10 años en la Enami. Se comenta también en la Sonami ciertas cosas. Allá también se sabe. Digamos. Como para poder, porque entendemos, ¿no es cierto?, que es un tema muy amplio, van apareciendo varias aristas, también usted lo señalaba, bastante técnicas, inclusive que se va a requerir hacer, ¿no es cierto?, un análisis profundo de cuál es el funcionamiento, cómo están hoy día, ¿no es cierto?, llevándose a cabo los distintos procedimientos, etcétera, que yo creo que, claro, es parte
y lo escuchaba ahí como un poco preocupado de que a lo mejor esto no sé si es que nos vaya a llevar a un buen puerto o si es que nos va a resolver, ¿no es cierto?, el problema complejo, ¿no es cierto?, que hay dentro del ENAMI, pero sí es importante, por ejemplo, establecer ciertos aspectos, como por ejemplo, con respecto a los contratos. No sé si que usted ahí puede profundizar. ¿Cuáles son los parámetros de los estándares, ¿no es cierto?, de probidad que existen en el ENAMI, versus a lo mejor lo que pasa hoy día en los órganos estatales? Con respecto a los grados consanguíneos que hay con las empresas que se adjudican con respecto a las autoridades que están, ¿no es cierto?, ejerciendo un rol activo dentro del ENAMI. Por mencionar por mencionar algo que yo sé que hay varias otras aristas. Eso es parte también importante de lo que también puede considerar esta comisión investigadora, porque el mandato también es amplio con respecto a las licitaciones, con respecto a la gestión, con respecto a actos administrativos, porque créanme que el objetivo es poder justamente cuidar al ENAMI, protegerla. Si es que hay que si es que hay que mejorar algunos aspectos, bueno, que eso también quede en evidencia, de que claro, es muy débil el procedimiento, se requiere, ¿no es cierto?, de mayor fiscalización. ¿Qué pasa con los órganos fiscalizadores, en este caso por parte de Cochilco? ¿Cómo son los protocolos internos que se activan cuando existen denuncias? Si es que esa denuncia llega a un buen puerto o finalmente se disuelven en el camino. Yo creo que eso también para nosotros es súper interesante poder tener a lo mejor su opinión como ex funcionario del ENAMI. Justamente, bien, es súper bien para no meternos en la parte técnica, que puede ser ya más específico de otra comisión o de otra solicitud, pero lo que usted dice es cierto. O sea, del punto de vista de contrato, la ENAMI se maneja como empresa privada. O sea, en el fondo lo que dice internamente es lo que se cumple. Muy pocas cosas pasan por Contraloría o se pueden detener por Contraloría, porque generalmente responde esto, o sea, aunque es una empresa estatal, ENAMI es totalmente autónoma. Entonces los tipos de contratos, los tipos de negociaciones se definen internamente. De hecho, no hay un manual de contratista y cosas así, pero no hay un manual de contratos que sigan ciertas reglas como otros organismos del Estado. Cualquier cosa que, no sé, por ejemplo, le doy un caso personal. Yo me transformé, después que salí del NAMI, ya me hice empresario, y soy minero, y una serie de cosas, y he participado en licitaciones de NAMI. Y cosas tan evidentes como que se organizan en tipo de actas, de las reuniones, las aperturas de la oferta y todo ese tipo de cosas. Básicamente la NAMI se pone reglas internas, pero no las cumple. Por ejemplo, y lo digo así como abiertamente, conociendo la NAMI, por eso no hice absolutamente nada, una licitación que yo quedé solo y yo cumplía todos los requisitos y no me la dieron porque la NAMI se reservaba el derecho de declarar en cualquier momento la licitación desierta, ¿ya? Aunque hubiera un diferente que cumpliera no lo mismo que pasó con el litio. Por eso me llamó la atención lo del litio, que no se podía declarar desierta porque dentro de las bases, y yo lo sé por el estatuto administrativo de las licitaciones, que si algún oferente cumple todos los requisitos, debería adjudicarse. Y aquí justamente el tema es totalmente al revés. O sea, tratan de seguir normas de empresas estatales o de servicios estatales, pero al final la adjudicación o la operación siguiente es totalmente el arbitrio interno, totalmente como empresa privada. Como la empresa privada, pues si la empresa privada no, sé que es muy poco oferente, yo la declaro desierta, pero te llama a la otra. Aquí actúan de la misma manera, pero siendo un estamento público, legal. Y claro, dicen, no, nosotros somos empresa pública, pero totalmente autónoma. A eso me refería yo con las brechas. O sea, las brechas están casi desde el principio del proceso hasta el final del proceso. Entonces, es muy a discreción de los que están adentro, los que están dirigiendo. Eso generalmente en los primeros años de gobierno no se nota porque todos vienen llegando. Pero ya el segundo año, cuando todos se dan cuenta de cómo funciona el tema, se aprovechan de esas brechas. Y lo digo así honestamente, se aprovechan de esas brechas y lo hacen a discrecionalidad. Lo mismo que la parte aquí de las presentaciones, que llevo las asesorías también, que en el fondo contratan al antiguo ejecutivo porque era el que llevaba el tema. Entonces, pero aún así, la ENAMI, desde el punto de vista
que como que quieres profundizar en el análisis, es una empresa estatal autónoma, pero que cuando le conviene funciona como privada. O sea, por ejemplo, yo podría haber ido a la Contraloría a alegar por las bases de licitación, que no se cumpliera y todo eso, pero está a discrecionalidad de la respuesta que tenga NAMI frente a transparencia. Veía así un avance de transparencia, no sé si ahora lo tienen implementado, pero la unidad de transparencia o de compliance en NAMI es bastante rudimentaria, para decir una forma elegante. O sea, hay un correo que uno manda el tema y si quieren se lo contestan y generalmente le contestan en realidad sí, no te podemos mandar esta información porque es de un ámbito entre privado y la ENAMI es una empresa estatal, pero de autonomía total. Entonces te pueden contestar sí, no, y es discrecionalidad de quien lea el tema. Y ese punto es que, claro, hay gerencia de auditoría y todo eso, pero no cumplen su función. No la ejecutan y parte de todo esto, de todos los contratos, en realidad no hay hay una primera capa como ordenando el tema, pero como procedimiento así específico, mira, las bases de licitación tienen que tener esto, a lo menos esto, porque nosotros somos empresa estatal, bla, 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 bla. No, cada una unidad tiene que hacer sus propias bases, hay un manual que hay que seguir ciertos puntos que son muy básicos, por ejemplo, no sé, porque los invitados no tengan conflictos con la ENAMI, esas son cosas que casi todas las empresas estatales tienen, y así. Pero cuando vamos a lo específico, a decidir quién va a ejecutar el servicio, generalmente es súper discrecional, súper discrecional. No hay ninguna parámetro que uno diga como participante, porque también estaba al lado del participante de las licitaciones de NAMI, no hay ningún artículo o punto donde aferrarse uno y decir, ya, voy a ir a la Contraloría porque yo no estuve conforme con esta elección. No, de hecho la Contraloría dice, no, estos son temas privados, entre privados, un par de cosas. Entonces, ese punto es como, lo vi yo, desde minero, usuario, desde exfuncionario y ahora como empresario, se ve y sigue, es una constante en la ENAMI. Entonces, la revisión, o sea, si me piden una opinión, la revisión ¿dónde está? En los contratos, para ver si hay un hilo conductor, y yo sé que no van a encontrar ningún hilo conductor entre todos los contratos más grandes, operación, fundición, limpieza, auditoría incluso, el tema de los laboratorios en la misma planta, todo eso si ustedes lo juntaran y lo pudieran comparar unos con otros, se verían cosas muy, muy, muy distintas, y para qué decir las bases de licitación. Entonces, ese es como un lado para profundizar. Y lo otro, todo esto de contratos pasa por el directorio. Todo esto que esté reflejado en cualquier tipo de contrato debería estar aprobado por un directorio. Ese cruce debe ser. Entonces, la responsabilidad, aunque no se diluye, pero sí tener un responsable generativo, operativo, y los generadores de gestión, que son, digamos, los directivos de la compañía, en este caso el directorio, que aprueba o rechaza la indicación. Esos son como los dos, donde hundirse, digamos, a ver cosas. Y después lo técnico es cuando ya este contrato está mal propuesto, está mal configurado, y ahí meter, digamos, el equipo técnico que pueda, digamos, resolver o levantar estas cartas medias misteriosas de cómo han sido los cálculos frente a la renta minera que debe tener ENAMI con compañía minera. O sea, si al final es una compañía minera. Y lo otro, la parte de los directorios, es ver qué cosas se presentan en los directorios, que a veces son bastante disímiles con el contrato final. Y qué es lo que se aprueba en los directorios, sobre todo en la parte de contrato, en la parte... Yo lo digo porque todos los contratos que ellos generan, tanto de adopción como de quebrada blanca, los, digamos, reordenamientos de esas participaciones, como los contratos de operación minera o de evaluación de como todo el activo minero, pasaban por directorio. O sea, no había nada, no hay nada, no debería haber nada que no pase por directorio. Perfecto. Entonces, y ahí debe estar tanto el respaldo en audio como el respaldo físico o visual. Y eso es algo que más que declaraciones o puntos
llamativo dentro de las declaraciones. Es decir, en esas dos dimensiones es lo que una comisión investigadora, a mi opinión, debería enfocarse, más que como este caso puntual, este caso de Marcelo Busto, este caso, porque todas las unidades de la alta gerencia del ENAMI, que son gerencia de fundición, gerencia de desarrollo y gerencia comercial, siempre han intervenido en alguno de parte o en alguna medida con todos los contratos internos de la ENAMI, ya sea con Codelco, terceros, medianos mineros, pequeños mineros, agencias de venta, digamos, las agencias de fomento, etcétera. Incluso hasta los temas de fomento. O sea, yo no estuve muy metido en fomento, pero sí, por ejemplo, todos los fondos de fomento también, o sea, algunos cumplen, son súper discrecionales. Y la evaluación por atrás es bastante rudimentaria. Por ejemplo, en los fondos de evaluación de recursos. Tengo que ya ir culminando su presentación para que vaya cerrando, porque tengo que dejar espacio para las preguntas y se nos va a terminar la sesión. Ya, perfecto. Lo único, así como, bueno, enfocarse en los contratos, los procedimientos de los contratos, la estructura de los contratos y en los directorios de la compañía. ¿Cómo se aprobaron ese tipo de contratos o en qué dimensión se aprobaron? Y ahí van a ver que van a encontrar varias dicotomías, porque lo que se aprobó generalmente en el directorio no es lo mismo que al final está operando en la realidad. Y eso es como lo que habría que buscar y sondear, y después ver la parte técnica dónde y cómo se produce, digamos, la falta de ganancia de la renta minera a la ENAMI. Hay muchos contratos que sale ras, pero es inverosímil que una compañía minera en los precios más altos, en los ciclos más altos, pierda más plata que en los ciclos más bajos. Entonces ahí está, digamos, la sugerencia o dejar la semilla para que en esas partes son las que hay que buscar. Esa es como mi exposición con respecto a lo que me pidieron para asistir a esta reunión. Muchas gracias, don Tomás. Quiero sí preguntar por los otros dos invitados que están en Zoom, si es que pueden solo para efectos de el acta, si es que pueden también dar su nombre y cargo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ya. Gracias, señora presidenta. Agradecer también esta invitación que nos hacen para poder ilustrar o señalar situaciones que en el fondo pueden complejizar la empresa y de una u otra forma afectar a los trabajadores. Mi nombre es Adolfo Godoy, soy tesorero del Sindicato de Trabajadores ENAMI Santiago y también esbozar algunas palabritas respecto a esto, ya que fui invitado a esta comisión. Mira, bueno, después de la exposición que hemos tenido de don Tomás y Paula, en cierta parte bien asertiva, en cuanto a don Tomás, yo podría señalar, llevo muchos años en la empresa, y también uno ha visto hartas cosas. La empresa es una empresa muy antigua, con sus fierros antiguos en etapa de obsolescencia. Siempre se le han hecho un montón de reparaciones a la empresa en sus planteles productivos, tanto los poderes de compra con las plantas y la fundición. Yo me quiero abocar a otro tema, y la ayuda estatal. La ENAMI, en base a sus propios recursos, por ser una empresa autónoma, ha ido creciendo en cuanto a su deuda. Y para poder financiar la empresa, nosotros necesitamos flujo. Nosotros somos una empresa que exportamos, recibimos recursos en dólares y a su vez pagamos nuestros gastos en pesos. Nuestro giro es hacer fomento. Y el fomento de la empresa hace muchos años que está pegado ahí en un monto fijo, que son 8 millones de dólares que lo autorizan ustedes, la Cámara baja y alta, y ese recurso obviamente no, con el tiempo han ido creciendo los costos. Te cuento eso porque ese es un elemento asfixiante en cuanto a cómo financiamos eso. Nosotros tenemos un déficit más o menos del orden de los 25 millones de dólares mensuales, producto de eso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene pegado ese recurso de 8 millones de dólares y nunca se ha actualizado. Todas las administraciones que han habido en la empresa no se han preocupado
¿ah? De decir, o tienen miedo, o decir, oye, que vamos a ir a pedir recursos, si ahí todos tenemos necesidades, pero ¿por qué no? Si el pequeño minero, el mediano minero, necesita asistencia técnica de nosotros. Nosotros somos interdependientes, o sea, dependemos unos de otros. Para poder sobrevivir la ENAMI necesita actualizar esos dineros. Y esos dineros, si no los tenemos de parte del Estado, de una u otra forma hay que ingeniársela para ir a buscarla a la banca. Y de una u otra forma va asfixiando también el tema del endeudamiento de la empresa. Yo me quería abocar a ese tema porque si empezamos a mirar con el correr del tiempo cómo se ha ido construyendo el pasivo de la empresa, nos vamos a encontrar con muchos valles como eso. ¿Ah? Es muy importante. Nosotros tenemos muchas empresas auditoras. Por ley nos auditan nosotros anualmente. Tenemos la Contraloría, tenemos Cochilco. Dentro, si ustedes piden las memorias, se van a encontrar todo lo que pasó en un ejercicio X. Y ahí hacen sus comentarios, sus notas. ¿Entiendes? Yo quería personalizarme ahí principalmente porque, claro, pueden haber vacíos, pueden haber contratos, como señalaba el señor Neira, que a lo mejor están mal efectuados, relacionados, y que de una u otra forma van y atentan contra la organización. Pero eso también tenemos auditores de distintas que en el fondo tienen que dejarlos plasmados o darle a conocer a la alta autoridad de la empresa para que si el vicepresidente, que a su vez tiene el directorio al lado, y en ese directorio está metido el ministro también, son las personas que año a año han tenido la posibilidad de tomar acción en el tema. Nosotros como sindicato, como dirigentes, también tenemos que ser responsables en señalar las cosas en esta Cámara, porque también decir lo bueno y lo malo, ¿entiendes? Entonces, de una u otra forma, nosotros como trabajadores tenemos que cuidar también nuestros cargos, nuestras funciones dentro de la empresa. Tal como decía mi compañera ahí, y también lo debe compartir mi compañero Gustavo Barro, nosotros estos últimos años en esta administración nos han desvinculado a hartos compañeros de trabajo. Hemos sido complicados. De una u otra función los han sacado. ¿Por qué? Porque dicen que hay una reestructuración, hay que caminar a la modernidad, hay que traer personas con mayor tecnología. Nosotros no ponemos eso. La innovación, los cambios en la empresa siempre van a existir, pero siempre y cuando que se haga de una forma bien legal, como que responda, respetando la persona, la calidad del trabajador por año. En Don pandemia fue Adolfo, difícil. disculpe que lo interrumpa, usted sabe que estamos ya, nos quedan pocos minutos y necesitamos generar las rondas de preguntas. Perfecto. No sé, más que nada yo quería tocar ese tema porque en el fondo también hay que tener muchas miradas dentro de lo que se está presentando en esta comisión. Perfecto. Muchas gracias. De su parte. Barros también es parte del directorio del Sindicato de Santiago. Sí, muy buenas tardes a todos, buenas tardes, Presidenta. Agradeciendo la posibilidad, ¿cierto?, una vez más, como dijeron los compañeros, y felicitar por la clara exposición de la Paula y de Tomás, de lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestra empresa. Yo solo quiero acotar a lo que dijo Adolfo y Paula, la preocupación que tenemos en este momento por la parte humana dentro de la ENAMI, la parte de despidos que se está dando en estos momentos que se lo dije personalmente al gerente en una reunión cuando nos explicó la desvinculación el lunes, que no consideraba que era el momento de estar desvinculando gente que es muy importante dentro de la organización y que seguramente nos va a afectar al corto tiempo. Yo creo que son personas clave, no lo ven así, quieren una modernización rápida, pero contra eso es lo que estamos peleando en este momento y queremos esclarecerlo, darlo a conocer, porque espero que no se vuelvan a producir estas desvinculaciones tanto en Santiago, que me lo aseguró el gerente en la reunión, como en las faenas, especialmente en Copiapó y Paipote, donde tenemos un núcleo grande de informáticos que están muy preocupados en este momento por lo que pueda pasar a raíz de lo que ha pasado en Santiago. Entonces, esa es la gran preocupación también que tenemos como sindicato en estos momentos. Creo que, como repito, no es el momento de estar desvinculando gente. Creo que se nos viene una administración en corto plazo, también te lo dije, y que a lo mejor trae nuevas ideas y nuevos planteamientos en la parte informática. Entonces, yo creo que no es el momento de estar
desvinculando a este tipo de gente que son vitales para nuestro quehacer informático, un punto estratégico dentro de la empresa, la parte informática en estos momentos. Entonces, recién saliendo con un SAP creado en pandemia, un nuevo sistema informático donde hemos luchado súper fuerte con la gente trabajando desde sus casas para implementar este nuevo sistema. Entonces, quedamos cada vez con menos gente y con más gente capacitada y gente que conozca la ENAMI. A dos, uno de los que echaron el lunes, tenía 35 años en el ENAMI. Entonces, yo llevo 27 y soy del área de informática. Entonces, lo puedo dar con conocimiento de causa. Y eso nos preocupa enormemente. Esa es nuestra posición. Creo que la Paula fue clarita en su exposición también, Adolfo en su punto de vista, y lo que a mí también me preocupa, creo haber sido claro. Le agradezco enormemente la posibilidad y estamos dispuestos a cualquier consulta y cualquier clarificación. Nos quedan... cualquier antecedente. Muchas gracias. Nos quedan 15 minutos. Agradecer la exposición de todos nuestros invitados e invitadas. Y quiero hacerle algunas preguntitas, así que ofrezco la palabra a los diputados. Voy a comenzar haciéndole la pregunta a la presidenta del sindicato de ENAMI con respecto a el proceso, porque en realidad esta licitación es, por lo menos a mi juicio, una información bastante grave, creo yo, sobre todo cuando hablamos de 80.000 toneladas. Por favor, háganme la reparación si es que es así. 80.000 toneladas de cátodos que son, ¿no es cierto?, se ponen en venta a través de un contrato directo. Una de las ventas de cátodos más grandes en los últimos años y que no se explica cómo no se hace a través de un conducto regular, como, ¿no es cierto?, son las licitaciones públicas, donde participa la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de interesados, cumpliendo también con bases técnicas, con requisitos, con condiciones, pero creo que esa es la forma, sobre todo cuando provienen recursos que son de todos los chilenos y chilenas y que por lo demás hablamos de una empresa estatal. Eso fue parte incluso de una discusión larga que se dio en varias comisiones investigadoras que se hizo a Codelco y que a propósito de aquello también se generó un proceso un poco más riguroso donde exista mayor control. Y algo que mencionaba justamente el invitado Tomás Neira con respecto a cuál es la función que cumple también el directorio al momento, ¿no es cierto?, de autorizar estos procedimientos, de que pase, ¿no es cierto?, por una entidad en donde exista a lo menos un análisis, una revisión que pueda despejar cualquier duda con respecto a los procesos que sean transparentes, claros, etcétera, etcétera. Paula, directo al grano. ¿Quiénes fueron los responsables en llevar a cabo finalmente estas negociaciones y la contratación finalmente directa que se hace con esta venta de cátodos de 80.000 toneladas? Nombres y cargos. Está sin micrófono. Sí, está silenciada. No me van a silenciar. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Es lo siguiente. Primero, aclarar que no hay licitación. No hay licitación. Es una venta directa y llevada adelante en forma reservada. Tan reservada que nuestros profesionales y especialistas no estuvieron al tanto ni participando hasta luego de firmado el contrato. Contrato que se hizo por las 80.000 toneladas que decía, que corresponden al 76% de la producción anual de cátodos de la maquila de ventana. Cátodos que son de calidad de requerimiento internacional, digamos, que se usan en Londres, eso. Contrato que tiene una estimación económica de 360 millones de dólares al precio de hoy. Y esto se llevó adelante entre la gerencia comercial, la vicepresidencia, y entendemos que también tuvo fuerte participación en el área de la gerencia de administración y finanzas. Digo, entendemos, porque, como digo,
desde el subgerente de ventas para abajo, no hubo participación. Perfecto. No hubo participación. Así de claro y simple. Y se comprometió, como digo, el 76% de la producción anual, sí. No, increíble. O sea, estamos hablando de varios millones y millones de dólares, que no es menor. Estamos hablando del 76% de la producción 760, ¿cierto? Anual de la maquila de ventana. Además, estamos hablando de un procedimiento raro que llama la atención, a lo menos genera duda, porque es un contrato directo, muy bien como usted dice. Y ahí yo creo que nace de perogrullo preguntarle, ¿saben ustedes si es que hay alguna vinculación de estas empresas que se adjudicaron, o mejor dicho, mejor digámoslo, que se le entregó a través de contrato directo, ¿no es cierto?, estos cátodos con respecto a alguna autoridad de la empresa, si es que ustedes conocen a estas empresas que se les hizo el contrato directo, si es que habían... No. El reparo nuestro no, afortunadamente no. Ya. Hasta donde No, conocemos. se lo pregunto el reparo porque... nuestro es claramente la forma. Ya, perfecto. Sí, porque evidentemente en otras ocasiones, en otras empresas sí hay descalabro de esa magnitud, pero en este caso nosotros entendemos que no. El reparo nuestro es a todo el procedimiento. ¿Cuáles son las empresas? No haber llevado adelante un proceso abierto. La empresa que se adjudicó es Anglo American, es una empresa grande, multinacional, de prestigio, en fin, pero no participó nadie más. Si eso es. Esto se podría haber hecho con una licitación abierta, quizá haber conseguido mejores condiciones, de haber participado los entendidos en el tema, haber puesto atención a una cláusula o a otra, en fin, pero nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Presidenta, entonces, sí, muy bien, un contrato, sí, pero como decía, ¿sí? Sí, no, pregunta, ¿ustedes esta información sí, llegar al vicepresidente? ¿Cómo? ¿Esta información ustedes se le hicieron llegar al vicepresidente? ¿Hubo alguna queja formal o entrega de observaciones formales que ustedes le hayan hecho llegar al vicepresidente? Él firma el contrato también. Él forma parte de algún modo la parte negociadora, y como digo, nosotros nos enteramos a posterior de la firma, y bueno, también yo me entero al ver la primera sesión de la comisión, con la denuncia que hace nuestro compañero Eduardo Labarrera, dirigente del sindicato Paipote 1, que relata ya él pormenorizadamente. Nosotros por eso vamos al detalle a puntualizar estas denuncias que él hace respecto de contrato de Santiago. Don Pedro Pablo Lavín, que es subgerente de ventas, él trata de participar, trata de poner acentos, de poner los puntos donde se debe poner interés, atención, pero no forma parte. Y nosotros ya vemos un contrato firmado. Oiga, Paula, digo, nosotros no participamos, nosotros no digo el sindicato, digo Santiago, los profesionales, no el sindicato, por supuesto que no. Pero porque, como digo, esas reuniones ni siquiera se llevaron a cabo en nuestra oficina, habrá sido en la vicepresidencia o directamente en la oficina de la otra compañía, pero no de nuestro. Entonces, nosotros entendemos perfectamente que tiene que haber procedimiento, porque aquí para comprar un lápiz hay que hacer licitación, hay que tener 3 ofertas y hay que seguir procedimientos. Entonces, para vender un 76% de la producción de cátodo, tiene que haber un resguardo mínimo. ¿Ah? Eso es lo que nosotros alegamos, no otra cosa. Y que a lo mejor, habiendo mantenido toda esta cadena de procedimientos, hubiésemos tenido mejores resultados. Sí. Presidenta, y vuelvo a hacerle la pregunta. Usted, estas observaciones que entiendo que como son parte, ¿no es cierto?, también de la normalidad en estos procedimientos, me refiero a licitaciones públicas, cuando ustedes constataron de que no era el conducto que normalmente se hacía, ¿ustedes no levantaron alguna observación, alguna denuncia, le hicieron llegar esta información al vicepresidente, o han hecho llegar información a Cochilco o a la Contraloría? ¿No han hecho nada de eso? Porque es que esto es
absolutamente reciente. Esto ocurrió casi el penúltimo día de diciembre y el contrato está en inglés, es muy detallado, inglés técnico. Entonces, comprenderá que no es llegar y decir, no, mira esto, esto y esto. Se está estudiando y nosotros no hemos podido acceder a esos detalles. Perfecto. Por eso no hemos hecho reparos más puntuales también. Porque si estuviera en castellano ya habríamos podido hacer una serie de análisis, pero como digo, un contrato largo, son 10 hojas de un inglés, y hay que tener además un conocimiento acabado del tema del mercado de cátodos para hacer el análisis también. Entonces estamos un poco a la espera, pero claramente, como digo, el vicepresidente estuvo tanto así que él firma y ellos llevaron las negociaciones, pero directamente, en el más alto nivel de la empresa. Le pediría si es que usted me puede hacer llegar esos antecedentes, independiente de que a lo mejor si el contrato está en inglés, que nosotros a lo mejor podemos revisarlo, ¿sabe por qué? Creo que hay que adjuntar también esta información adicional a la presentación que nosotros hemos hecho a Contraloría, porque también es importante, ¿no es cierto?, que esta información a lo menos se revise administrativamente, creo que es legítimo que lo haga la entidad que hoy día es responsable de revisar si es que está ajustado a la ley vigente. Creo que es lo mínimo que deberíamos hacer y ahí por eso le pido esos antecedentes. La última cosita que le quería preguntar, Presidenta, con respecto a algo que usted mencionó y esbozó, que logré anotar, con respecto a que había una asesoría que finalmente generó en consecuencia la salida del ex vicepresidente Robert May Nichols. Ahí como que no le entendí muy bien, si es que me puede aclarar esa información que usted nos entregaba. Sí. Nosotros entendemos que a partir del cambio de ministro de Minería que ocurrió en diciembre pasado, en diciembre 2020, que sale don Balco Procuriza de Minería y entra Juan Carlos Llobet, se dan una serie de movimientos, de diferencia, de visión, de conocimiento, de bajarse, digamos, frente a los temas. Entonces, don Baldo, también hay que hacer un pequeño reconocimiento aquí, era un gran conocedor de la ENAMI, y era un hombre que había sido diputado y senador por el norte, entonces también tenía claro conocimiento de lo que significaba la actuación de la empresa en el norte. A nivel de las comunidades, mientras más pequeña la comunidad, más alto es la importancia relativa de la actividad económica ahí. Entonces él tenía mucha injerencia de algún modo en lo que pasaba con la empresa. Y cuando llega el ministro Llobet, se dan cambios y se trata de incorporar criterios a veces más bien y estrictamente técnicos y que no tienen que ver a veces con el impacto que tiene la empresa en las comunidades, y en ese sentido hemos tenido incluso ajuste o cierre de poderes de compra que han generado bastante ruido en las asociaciones mineras, en los pequeños productores y en la Sonami, los directores de Sonami, porque por supuesto que encarece sus procesos, sus procedimientos, el estudio mineral, en fin. Y entre esas cosas, nosotros entendemos la información que hemos recibido, que se forzó la contratación de una empresa externa llamada Matrix, para que revisara de arriba abajo, digamos, todo el quehacer de la empresa en sus distintas áreas. Eso. Y producto de choques de visiones también salió bastante abruptamente don Robert May Nichols, y parte de su ejecutivo también, que prefirió dar el paso al costado y no seguir el rumbo que se le pretendía dar a la empresa. Y luego de eso, que siguió operando, siguió sus lineamientos, sus observaciones, en fin. Ahora además se contrata otra asesoría. Lamentablemente no retuve el nombre de la empresa, no me han hecho llegar los antecedentes completamente. Se contrata también otra asesoría para acompañar, digamos, a la fundición en de la isla. Y lo que llama la atención es que nosotros, como decía al inicio, incluso tuvimos una gerencia de modernización de la fundición, un equipo de profesionales dedicados a eso,
que incluso han ido siendo despedidos paulatinamente para contratar esto ahora, por fuera. Entonces, no se explica. No se explica, además no son asesorías contratadas con licitación, con bases técnicas, con publicidad, con publicaciones, y ni se ve tanta necesidad, sobre todo considerando la difícil situación económica que vive la empresa. Entonces esos contratos resultan bastante llamativos. Sí, eso. Muchas gracias, presidenta, gracias a los invitados. No sé si es que queda algo pendiente. Ofrezco la palabra. Diputado Eguiguren. Presidenta, ¿me oye? Me voy a salir de la imagen, presidente, porque tengo mala calidad de conexión. ¿Ya? Presidenta, primero que todo, saludar a todos los invitados. Creo que el nivel de información que estamos teniendo es muy importante. Quería pedirle el acuerdo, presidenta, para pedir ese contrato. No tengo y poder revisarlo, pero ojalá que se haga en forma rápida, que nos llegue en forma rápida, porque yo estoy muy preocupado, presidenta, de la situación que está realmente. Yo encuentro que lo que nos han dicho respecto a este contrato es aberrante, es grotesco, de verdad que es algo que no debiera ser. Ahora, Anglo América es donde trabaja, entiendo yo, el señor Bustos, entonces, y eso yo también creo que trabaja en la Fundición Chagre, ¿no? Que queda camino San Fernando en Catemu. Entonces, la verdad es que me gustaría mucho poder tener ese contrato. Presidenta, para hacerlo súper rápido, yo me pegué el tiempo de poder revisar la información de NAMI y yo puedo afirmar que la situación financiera de NAMI, presidenta, es muy, muy compleja. Los ratios financieros de liquidez, la relación hacia la solvencia, los retornos son los peores en 10 años. Y lo digo porque esto es un tema técnico, no es político. Aquí no es que yo sea parlamentario de un lado que voy a defender. No, siempre hemos tratado de buscar que NAMI sea el mejor servidor de la pequeña y mediana minería. Si NAMI muere la pequeña minería en Chile y la mediana minería se ve, si no muerta, muy afectada. Por lo tanto, hay que cuidar a NAMI. Pero yo le quiero decir, deje de decirle solamente un punto técnico, presidenta. La razón hacia que muestra la liquidez de toda la operación del 2020 es de 0,34, es decir, que se cuenta con 0,34 pesos para responder por cada peso de deuda de corto plazo. O sea, es una empresa, presidenta, que no tiene hoy día liquidez, de acuerdo a la información que yo tengo. Usted sabe, presidenta, cómo quiebra la empresa por falta de liquidez. Entonces, yo no le voy a explicar toda la información que tengo aquí porque entiendo que hay mucho que es tarde ya, pero creo que es importante poder entregar hacer una revisión profunda a los informes que hemos pedido de ENAMI. Y que muchas cosas la cámara. Me parece un ejemplo el señor haya trabajado. Es curioso porque se nos atraviesa siempre un mismo personaje por todos lados. Yo la verdad que me parece curioso. El pasivo circulante de los últimos 3 años de NAMI se disparó. Yo siento que la situación es compleja y por lo mismo, por el poco tiempo que tenemos que extremar las urgencias para que la información llegue y poder tener un pronunciamiento como comisión investigadora, porque más allá, como le digo, presidenta, del gobierno que sea, nosotros tenemos que defender a NAMI, porque detrás de NAMI está la mediana y está la pequeña minería. Si NAMI cae la pequeña minería en Chile. Y yo, como diputado de la región de Coquimbo,
no voy a dejar de trabajar por esos pequeños mineros que sí merecen respaldo, sí merecen apoyo y no lo han tenido hace mucho rato, igual que una mediana minería que también necesita mucho, mucho apoyo. Muy bien, diputado. Bueno, yo solamente compartir con usted la sensación también de que esta es una denuncia grave la que nos hace el sindicato de nivel central, porque estamos hablando de ni más ni menos que 80.000 toneladas de cátodo, que se traduce en 360 millones de dólares y que fue asignado... 760. ¿Cuánto, perdón, Paula? 760. Me muero. 760. 760 millones de dólares que se le hizo un trato directo a una sola empresa y creemos que es insólita esta situación. O sea, hemos tenido denuncias de también tratos directos, pero jamás por estos montos. Y creo que sin duda es un monto significativo, pero también es un mal precedente, ¿no es cierto?, que queda en Lenami. Nosotros vamos a pedir estos antecedentes. Diputado Eguiguren, lamentablemente comentarle que no tenemos quórum para poder tomar acuerdos. Lo que sí vamos a solicitar esta información dentro de la formalidad, Cristina, que es parte de antecedentes que estamos pidiendo como comisión, creo yo, de reiterar la auditoría que quedó pendiente, ¿ya? Y no sé si es que podemos pedir el contrato, es necesario que sea a través de un acuerdo o a través de un oficio. Bueno, entonces vamos a tener que dejarlo para la sesión siguiente, pero lo que yo creo que vamos a tener que hacer, bueno, a mí me facultaron como presidenta en la comisión para poder también citar a comisión las veces que sea necesario, entendiendo de que íbamos a disponer de un día a la semana, a lo mejor 2, como lo hicimos esta semana. Creo que el próximo jueves 20 vamos a tener que volver a sesionar, porque vamos a tener que volver a invitar a la empresa para que ahora también se pronuncie con respecto a esta licitación, perdón, a este trato directo que tiene que ver con la venta de cátodos. Aquí me pierdo, Presidenta, y se puede, yo le preguntaría a través suyo a la Secretaría si se puede recabar el acuerdo a través de un grupo WhatsApp, por ejemplo, que todos los miembros estén de acuerdo en pedirlo. No necesariamente estar presente en reunión, sino que acordar a través de un grupo WhatsApp que se pidan estos documentos, estos contratos. Tendríamos que formar ese grupo porque no sé, yo no tengo los teléfonos de verdad de los... Armemos. Si la presidenta puede hacerlo. Si la presidenta lo estima, yo propongo eso, Presidenta, y así además nos informamos, porque yo creo que tenemos mucha información en esta comisión que sería bueno que manejáramos todos. Entre eso, el análisis financiero de las memorias y de los ejercicios de ENAMI que yo le voy a mandar a usted. Perfecto. Perfecto, entonces así lo vamos a hacer, diputado Eguiguren. Yo me comprometo a armar esa instancia para que podamos recabar algunos acuerdos que quedaron pendientes, porque vamos contra el tiempo, y la verdad es que con mucha razón también la preocupación que usted plantea, porque nosotros tenemos que tener ya claridad el día jueves 20, nosotros el jueves 20 va a ser la última sesión que vamos a tener, por lo tanto los primeros días tendríamos que, los primeros días de marzo solo votar las conclusiones. Entonces esa es mi preocupación, no sé en términos prácticos y procedimentales cómo Cristina nos podrá orientar, secretaria abogada de la comisión, como para poder culminar esta comisión investigadora dentro de este periodo, si tenemos que acotar los tiempos y dedicarle también tiempo para lo que va a ser las conclusiones, ojalá que lo podamos revisar fuera de la sesión para que nos ordenemos bien en los tiempos. Paula, presidenta del sindicato, me está pidiendo la palabra. Paula Iriarte. Sí, muy cortito también, para relevar también el tema del contrato de ácido, porque también nuestra misión está el fomento a la pequeña y mediana minería. Y ese contrato de ácido por invitación privada, lo que hizo fue en definitiva perjudicar a la mediana minería
al encarecer el ácido para su operación. Nada más que eso. Sí. Porque se le puso un paso más, le puso un driver en la mitad de la comercialización que nosotros hacemos directamente con ellos. ¿Pero este es el mismo trato directo o este es otro? No, son dos cosas. Una cosa es cátodo y La otra venta cosa es ácido. Ah, ya, Son dos ese es contratos otro. distintos. Sí, Los es lo que contratos. ya vimos. Sí, esto es otro. Por eso relevo la importancia de esto también. Porque como digo, Ya. perjudica a la mediana minería, que han sido tradicionalmente nuestros clientes. Y a los que hoy día le tenemos que dar explicaciones por qué no le estamos vendiendo nosotros directamente. De todas maneras, Paula, yo le voy a pedir antecedentes de los dos contratos que usted mencionó, el detalle, porque yo en lo personal voy a hacer ingreso de una carpeta también a Cochilco, ¿ya? Perfecto. Agradecidos todos los trabajadores por este espacio que hemos tenido de resguardo y de cuidado de la empresa. Muchas gracias. Ese es el objetivo. Créame de que ese es el ánimo y la motivación que nos llevó a conformar esta comisión investigadora. Algunos han querido pretender instalar de que poco menos que queremos hacerle daño al ENAMI. Muy por el contrario, creo que el énfasis siempre ha estado en cuidar, proteger y poder darle viabilidad a una empresa que cumple un rol tremendamente sensible, por lo menos para regiones como la nuestra, en mi caso la región de Atacama, que es el fomento de la pequeña y mediana minería, que este sector minero, productivo, cumple también una de las tareas fundamentales en nuestra región en términos porcentuales. Entonces, para nosotros es un temazo, lo decía el diputado Guiguren, para él también en la región de Coquimbo. Nosotros tenemos que cuidar con garras y dientes la empresa estatal y en este caso hay algunos, ¿no es cierto?, que con la toma de decisiones, con muchas veces las gestiones que llevan adelante, generan también un daño no solo al patrimonio de todos los chilenos, sino que también el daño de imagen, pero al final del día a los propios trabajadores, porque sabemos que cuando se toman malas decisiones se corta por el hilo más delgado. Y yo creo que eso es parte de las injusticias que no pueden volver a seguir manteniéndose al interior de empresas estatales y que si es que es necesario, obviamente que subir los estándares de transparencia, de probidad, con respecto, ¿no es cierto?, a los procedimientos, que exista mayor control, mayor fiscalización. Bueno, espero yo que sean parte de las conclusiones que podamos tener en el informe final de esta comisión investigadora. Yo quiero terminar esta sesión quizás volviendo a reiterar un poco lo que nos han entregado ustedes hoy día, que es una información muy grave. No quiero sacarle ese carácter de gravedad, porque es primera vez que habíamos tocado, ¿no es cierto?, a lo menos con respecto a, en términos de monto tan altos, dándole curso a través de un trato directo. Sí. Me llama profundamente la atención y quiero que quede de manera muy explícita en el acta, Cristina. Si es que no hay más palabras solicitadas, si es que nadie más quiere agregar algo, no sé, diputado Guiguren, ¿quería hacer uso? Solamente en la misma línea suya, Presidenta, tiene tanta razón, el derecho administrativo establece claramente cuáles son las condiciones como para llevar a cabo un trato directo. Yo lo vi, por ejemplo, con la Junji cuando se celebraron los contratos, y yo creo que aquí, no sé, me cuesta creer que se pueda hacer vía trato directo un contrato de esta envergadura. Me haría mucho ruido, así que yo creo, le apoyo absolutamente en la línea que usted ha tomado. Así es, genera mucho ruido, creo que va a ser parte de lo que vamos a preguntarle al ENAMI en la próxima sesión, que sí o sí vamos a tener que hacer una segunda ronda con el directorio del ENAMI. Si es que no hay más palabras solicitadas, quiero agradecerle a Paula, presidenta del sindicato de ENAMI del nivel central, por supuesto también a parte de su directiva, don Adolfo Godoy, también a Barros, discúlpeme, don Gabriel. Don Gustavo. Don Gustavo Barros. Y por supuesto también a don Tomás Neira, exfuncionario también del ENAMI, que nos ayudó mucho con los antecedentes que nos entregó y para hacernos también una panorámica más amplia de cómo es el funcionamiento interno, que sin duda
son muchos detalles técnicos que hay que revisar y que espero que esto sea una oportunidad. Creo que las crisis deben mirarse de manera optimista, que se transformen en una oportunidad para poder hacer las cosas mucho mejor y aprender de los errores y, por supuesto, fortalecer las debilidades que hoy día existen en nuestra normativa vigente, si es que es así. Así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Agradecidos también por haber accedido a la sesión y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, que estén muy bien.